En esta hermosa tarde, el pensamiento que quiero compartir con ustedes es: ¿a quién tenemos en la cárcel y qué estamos haciendo por él? ¿A quién tenemos en la cárcel y qué estamos haciendo por él? ¿Qué hacemos por el que está enfermo? Hay cárceles espirituales no fáciles de salir, ataduras que solo Cristo puede romper. Pero ¿qué estamos haciendo por el hermano, por el amigo que necesita de tu oración o de mi oración? Dice la palabra del Señor en Hechos 12, del 1 al 3. Dice la palabra: en aquel tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles, y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió también a prender a Pedro. Eran entonces los días de panes sin levadura. ¿Te das cuenta? El enemigo y alguien más se alegra por la desgracia de otros y dicen: eso se lo merecía. Eso se lo merecía la persona, el amigo, porque es esto o aquello. Y aquí nos dice la palabra del Señor que Herodes echó a la cárcel y mató a Jacobo, y la gente se alegró. ¿Cuántos presos injustamente y el enemigo y los demás se alegran por lo que está pasando? ¿Cuánta gente está presa injustamente? Aquí en este país o en cualquier país del mundo está preso injustamente. ¿Y quién se alegra? ¿El enemigo o alguien más? El rey, el gobierno hace algo que le agrada al pueblo. Murió Jacob y todo era por la causa de Cristo. Y la gente se alegró porque murió el apóstol Jacobo. Hoy en día mucha gente está sufriendo y mucha gente se alegra por lo que la otra gente está pasando, dolor o desgracia. El pueblo sufre por un mal gobierno. La gente sufre por un mal gobierno. Pero ¿qué estamos haciendo como iglesia, como pastores, como líderes, como evangelistas, como misiones? ¿Qué estamos haciendo? Sabemos del problema y se puede decir: oh, se lo buscó, le pasó esto por aquello. No, la iglesia tiene que estar realmente orando, intercediendo por aquella persona que está en desgracia. Y quizás dirás tú: pero es que nosotros estamos aquí bien. Sí, pero cuando una persona está o necesita de Dios, la iglesia tiene o tenemos que hacer algo por la persona que necesita la ayuda de Dios a través de tu oración. Dice la palabra del Señor allí en San Juan capítulo 12, verso 40 al 43. Cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Y Isaías dijo eso cuando vio su gloria y habló acerca de él. Con todo eso, aún de los gobernantes muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no confesaban, para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Cuando uno busca el beneficio material, el beneficio, reconocimiento humano, perdemos tantas cosas. Y aquí dice la palabra del Señor: pero amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Y aquí Herodes hace lo mismo. Reconocimiento humano. Que la gente sepa quién es el gobierno. De esta forma, maltratando al pueblo, no es no gobernar, es subyugar a la persona. Y aquí está la palabra del Señor. Pero muchos se quedaban callados porque no tenían miedo por la causa del hombre. Amaban más la gloria del hombre que la gloria de Dios. Mire, un cuadro triste que todos conocemos. O el cristiano que sabe o que conoce la palabra o que ha leído la Biblia o entendió un poco la palabra, conocimos este triste cuadro de la palabra de Dios. Acá en 1 de Samuel, capítulo 15. Capítulo 15, verso 21.
verso 21, verso 23 al 25. Dice, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos de idolatría, la obstinación, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado, para que no seas rey. Entonces Saúl dijo a Samuel, yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová, tus palabras, porque temía al pueblo. ¿Se da cuenta esta palabra? Porque temía al pueblo, consentí a la voz de ellos. Perdona ahora mi pecado y vuelve conmigo para adorar a Dios. Está escuchando que su reino ha sido destruido, que Dios no lo quiere como rey. Pero aquí dice él, es que consentía al pueblo. Me dejé llevar, influenciar por lo que el pueblo estaba diciendo. Está hablando el rey David, el rey Saúl. Pero quien era el rey era él. Consintió al pueblo. Se dejó gobernar por el pueblo. Pero lo más triste de todo, que no entiende la palabra el rey Saúl. Dios te ha desechado. Oh, ven conmigo a adorar a Dios. No entiende la palabra que Jehová lo desechó por rebeldía, por obstinación, por hacer su propia voluntad. Y lo triste de todo, dice el verso 28, allí en 1 de Samuel, verso 28. Entonces Samuel le dijo, Jehová ha rasgado hoy tu reino de Israel y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú. Además, el que es la gloria de Israel no mentirá ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. Y le dijo, yo he pecado, pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel, y vuelvas conmigo para adorar a Jehová tu Dios. ¿Se da cuenta, hermanos amigos? El rey Saúl perdió el reinado, pero todavía quiere ser honrado por el profeta. Oh, hónrame delante de los demás, aunque no sea rey, aunque Jehová me deseche. ¿Y cuánta gente busca el reconocimiento del humano? Oh, ahí viene el pastor, ahí viene el profeta, ahí viene el siervo de Dios. No, ¿sabes qué? Que Dios te reconozca, que Dios me reconozca como su hijo. ¿De qué sirve un reconocimiento humano cuando Jehová ya ha desechado al rey Saúl? Y le está diciendo, y eso es que ganas de llorar realmente. Le dijo, yo he pecado, hónrame delante de los ancianos, para que la gente crea que estoy bien. Dime hermano, dime pastor, dime hijo de Dios, dime que estoy bendecido, aunque yo esté mal. ¿Te das cuenta de lo que está diciendo el rey? Saúl, hónrame delante de todos, para que miren que yo sigo siendo el rey, para que miren que estoy contigo. Y qué triste pensar que el cristiano a veces quiere la honra, el reconocimiento en el trabajo, el reconocimiento en una empresa, o es un hombre próspero, un hombre rico, un hombre que tiene ha alcanzado muchos bienes económicos, reconocimiento humano. ¿De qué sirve? Dice Jesús, ¿de qué sirve al hombre que ganase todo el dinero del mundo y perdiere su alma? ¿De qué sirve? De nada. Reconocimiento humano de nada sirve, hermanos y amigos. Y el rey Saúl, buscando reconocimiento, buscando que sepan, ve conmigo y hónrame delante de todos. Perdió su reinado y no le importó. Vino el juicio de Dios y no le importó. Y aquí, ¿qué hace Herodes? Mata a Jacob y la gente se alegra. Alguien está en la cárcel injustamente y la gente se alegra.
¿Qué actitud estamos tomando? Dice la palabra del Señor en Hechos 12, verso 4. ¿Qué tan aprisionado está tu ser amado? ¿Conocemos la realidad del problema? ¿Cuántas cadenas tiene el ser amado? Esa enfermedad incurable, esa enfermedad grave, esa enfermedad de cáncer, lo que sea. Conocemos el problema. ¿Y qué estamos haciendo? Dice Hechos 12, verso 4. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a cuatro grupos de 4 soldados cada uno para que lo custodiasen. Y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. ¿Se da cuenta, hermanos amigos? ¿Se da cuenta que el apóstol Pedro está en medio de 16 soldados custodiando al apóstol Pedro? 16 contra 1. Imposible de escapar. Enfermedades de cáncer, imposible sanar, pero Cristo puede ser tu sanador, tu libertador. Pero aquí el apóstol Pablo está en medio de 16 soldados. No eran policías, eran soldados. Y mataron a un soldado, golpearon a un soldado, era digno de muerte. Pero aquí está el apóstol Pedro. 16 soldados, que dice Efesios 6:12. Tenemos lucha contra huestes de maldad en las regiones celestes. Es la lucha del cristiano de cada día. No son policías, es una lucha constantemente del cristiano. Pero si no sabemos, si no entendemos, si no conocemos la palabra, pensamos que la guerra es con el hermano o con la hermana. No, dice la palabra de Efesios 6:12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra los gobernadores de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Todo esto es la guerra del cristiano. Y sabemos este problema que está pasando el apóstol Pedro. Y mire lo que dice la palabra del Señor ahí en Hechos 16, verso 23. Después de haber azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual recibió de este mandato. Los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies del cepo. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantando a Dios. Eso es porque Pablo y Silas conocían a Dios. Pero de tu hijo encarcelado, de tu hija encarcelada, con 16 cadenas, no se puede libertar. Solamente que Cristo venga y liberte a tu hija, a tu hijo, a mi nieto, a tu nieta, a quien sea. ¿Qué estamos haciendo por aquel hermano que está enfermo, que está grave? Estamos orando. Oh, se nos ha olvidado. Y aquí está Pablo y Silas en el calabozo de más adentro, encarcelados, con cadenas en las manos y en los pies, para que no se escapasen. Pero gloria a Dios que Pablo y Silas están adorando a Dios. Hay poder en la alabanza. Tu vida puede ser libre cuando sabes adorar a Dios en medio del problema. Pero tu hija, que no conoce bien al Salvador llamado Jesús, pero el hijo que no conoce a Jesús, el esposo que no sabe realmente quién es Jesús en su vida personal,
a una esposa que no conoce a Jesús. Ellos están alabando a Dios, pero Pedro está preso. 16 soldados cuidando la vida del apóstol Pedro, para que no se escapase. No son policías, son soldados. Y todo eso, quizás tu ser amado tiene cadenas que tú no mires, que yo no miro. Y son 16 ataduras que la persona está batallando. Y pensamos, ¿por qué no busca de Dios? ¿Por qué no va a la iglesia? ¿Por qué no ora? ¿Por qué no lee la Biblia? Y no sabemos qué ha hecho el enemigo. ¿Cuántas ataduras ha puesto el enemigo a esta persona? Y pensamos que no quiere. No. Pensemos, el apóstol Pedro tiene 16 soldados cuidando de su vida, para que no se escapase. ¿Cómo va a escapar tu ser amado? Si está encadenado con cadenas espirituales del pasado. ¿Qué debemos estar haciendo como iglesia cuando sabemos la terrible condición del ser amado? ¿Qué debemos de hacer? Ya sabía la iglesia que estaba en la cárcel. Supo que mataron a Jacobo y Pedro en la cárcel. Pero dice el verso 5, en Hechos 12, verso 5. Así es que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oraciones a Dios por él. Él estaba en la cárcel. Aunque no venga respuesta al siguiente día, sigamos orando. A veces, hermanos amigos, la oración dura años en que llegue la liberación a ese ser amado. Dura años para que la persona se case en el nombre del Señor Jesús. Dura años, pero sigue orando hasta que Dios te dé la respuesta. Pedro en la cárcel, murió Jacobo, pero la iglesia seguía orando. No sé qué va a pasar, pero siguió orando. Quizás una enfermedad terminal. Sigue orando, porque Dios puede traer libertad a tu vida, al de tu ser amado. Pero mire lo que dice la palabra del Señor en Hechos 12, versos 6 y verso 7. Mire, escucha esta palabra. Cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. ¿Se da cuenta? Imposible de escapar. Pedro tiene un soldado a su mano izquierda, con su mano también encadenado al otro soldado. Su mano derecha igual. Imposible de escapar. Y a veces el hijo, la hija, o el esposo o la esposa está encadenado al pasado. Al que me hicieron, me dijeron, encadenado al pasado. Y no pueden salir del pasado. Solamente si Cristo te liberta, vas a ser verdaderamente libre. Eso dice la palabra del Señor. Si Cristo te liberta, seremos verdaderamente libres. ¿Se da cuenta el cuadro del apóstol Pedro? Durmiendo entre estos 2 soldados. Quizás con mal olor. Con sus manos en la cadena, sus manos en cadenas. Atado al otro soldado de la mano. ¿Te das cuenta de lo que hace el enemigo? Te encadena y no nos damos cuenta y pensamos que no quiere. Pero no sabemos qué cadenas ha puesto el enemigo en este ser amado. No sabemos. Es mejor pedirle a Dios: Señor, yo no sé por qué mi hijo no puede buscar de Dios. No sé por qué no puede. Y Dios puede hacer algo cuando le damos a Dios que Él ayude en esta petición que tenemos. Dice el verso 6:
Y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas. Y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. ¿Cómo iba a salir Pedro? Imposible. ¿Cómo puede salir del cáncer? Imposible. Pero Dios tiene poder para sanarte. Imposible. Dejar un vicio, alcoholismo, drogadicción o heroína, lo que sea, imposible. Pero con Cristo lo puedes dejar. Dice el verso 7, Hechos 12, verso 7. Y aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Pero dice el 8. Y le dijo el ángel: ciñete las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Dice el verso 9. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que él hacía, el ángel, sino que él pensaba que veía una visión. Y esa palabra, veía una visión. ¿Cuánta gente sueña que algún día va a regresar a la casa de Dios? ¿Cuánta gente sueña y llora por ser libre de esa atadura? Y aquí dice la palabra del Señor. Él pensaba que era una visión, un sueño. Estoy soñando que estoy libre. Que tu oración llegue a ese corazón y que sea libre de toda atadura. Que no es una visión, que sea realidad. Que venga Dios trayendo libertad a tu ser amado. Y saliendo le seguía, pero pensaba en su sueño. Es imposible. Son 16 soldados. Imposible que yo esté fuera. Imposible que sea sano, que sea libre. Pero en Cristo Jesús hay libertad. Tu oración tiene respuesta. Aquí está la respuesta de la iglesia orando. El milagro está pasando porque la iglesia está orando. Para que pase el milagro, sigue orando. Dios tiene tiempo. Dice la palabra del Señor allí en Hechos 12, verso 12. Verso 12. Y habiendo considerado esto, llegó a la casa de María, la madre de Juan, el que tiene sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Donde muchos estaban reunidos orando. Se da cuenta que Pedro miró a la iglesia orando. Pedro llegó a esa casa donde estaban orando todavía por él. Donde la oración llegó a medianoche, a media mañana, trayendo respuesta, libertad al apóstol Pedro. Pero la iglesia seguía orando. ¿Qué estamos haciendo como iglesia? Como pastores, como siervos de Dios, como abuelos, como padres. ¿Qué estamos haciendo cuando sabemos que alguien tiene un problema? Aquí la iglesia, este pequeño grupo está orando en la casa. Tocó Pedro la puerta y él llegó. Mire el triste final de los soldados. Dice Hechos 12, verso 18. Luego que fue de día, hubo un poco alboroto. No poco alboroto entre los soldados sobre qué había sido de Pedro. Mas Herodes, habiéndole buscado sin hallarle, después de interrogar a los guardas, ordenó llevarlos a la muerte. Después descendió a Judea
Se da cuenta el triste final de los soldados. No sabemos cuántos murieron, si 2 o 16, pero dice la palabra del Señor, lo llevó a la muerte, ordenó la muerte, quien Herodes. Dios nos bendiga. Oremos por aquel que está en la cárcel. Dios bendiga tu vida y conteste la petición de tu corazón. Dios les bendiga. Será hasta el próximo sábado, primeramente Dios. Hay de que recordemos quién está en la cárcel. Hagamos algo por ellos, espiritual o aún físico. Dios les bendiga. Amén. Amén. Acaba de escuchar una audición más de Refrescando el Alma por la Iglesia Manantial de Unción en el Desierto, Asambleas de Dios. Gracias por habernos sintonizado el día de hoy. Los esperamos los domingos a las 2:30 de la tarde y los jueves a las 7 p.m. Para más información llame al 951-385-1290. 951-385-1290. O también puede comunicarse al 951-905-3267. 905-3267. Será hasta la próxima audición.